Los invito a que demos estos debates reflexionando y evaluando cuáles son los sentidos de estas medidas. Fíjense, tenemos un ejemplo concreto para hablar de esto. Lo que fue el debate por el uso de reservas excedentes para pagar la deuda. Nosotros decíamos allá por diciembre que había que ver esta medida en términos de la evolución del año y no en un momento. Decíamos que no nos corran con que nosotros queremos tirar las reservas, porque nosotros fuimos quienes más responsablemente las hemos cuidado. Parecía que aquellos que dejaron al país con 8.000 millones de reservas ahora eran los guardianes del altar de las reservas. Y estoy hablando de Sanz, de Morales, de Patricia Bullrich, de Elisa Carrió, de Felipe Solá, de todos los que intentaron dar ese debate. Y la verdad que en un semestre podemos hacer una evaluación concreta de esta valiente decisión de la presidenta, de esta decisión que le pusieron permanentemente palos en la rueda para tratar de trabarla. En el día de ayer, volviendo a dar muestras de solidez, de certidumbre, de cumplimiento, el Estado argentino pudo pagar la cuota del Bodén 12, más de 2.200 millones de dólares que se pagan en un solo día, y aún así tenemos más reservas en el Banco Central de las que teníamos en el mes de diciembre. Quiere decir que esta medida que tomó la presidenta fue inteligente en cuanto a la mejor utilización de las herramientas de política económica que se habían generado en todo este tiempo. Y con esto, con estas prevenciones que creo que hay que tomar sobre los debates que se están dando y sobre quiénes los están dando, también quiero contarles que ya tenemos una meta de crecimiento de este año 2010 del 7%, apuntalada por las últimas medidas que se han tomado. Quiere decir que los pequeños, los medianos comerciantes y productores de la República Argentina tienen un horizonte de certidumbre respecto a lo que va a ser la demanda agregada. El Estado se ha ocupado, con una política de ingresos, de sostener la demanda agregada, no solo en el año 2009, sino también en el 2010. Así que este es un dato que ustedes tienen que aprovechar, me parece, tienen que utilizarlo para seguir creciendo, seguir mejorando sus rentabilidades, seguir invirtiendo. Desde el punto de vista de la inversión, yo sé que muchas veces se encuentran dificultades y cuellos de botella en ese factor tan importante que es el crédito. También en este sentido quiero decirles que las puertas del Ministerio de Economía, del Ministerio de Industria y del Ministerio de Agricultura están abiertas para todos ustedes y sus asociados en términos de los créditos para la inversión al 9,9% de interés fijo en pesos a 5 años. Ya estamos evaluando 300 proyectos de inversión, algunos de los cuales han sido acercados por CAME, pero estamos deseosos de asignar mucho. Tenemos 6.000 millones de pesos para asignar de acá a fin de año para estos créditos, así que esperamos que ustedes puedan tomar mucho crédito, crear muchas fuentes de empleo y seguir contribuyendo, como han hecho todos estos años, al crecimiento del mercado interno, de las exportaciones, de la sustitución de importaciones y del crecimiento de la República Argentina. Porque estamos convencidos que en este semestre vamos a terminar de dar vuelta una historia muy triste de la historia económica de la República Argentina. Esa que planteaba el debate si un país para pocos o no, si un país que exporta solo granos y recibimos todos los productos importados, un país donde el 25% de la población está fuera de las posibilidades de consumo, o seguimos con las dificultades que presenta la economía internacional, con los desafíos que presenta querer cambiar una mentalidad que estuvo dolarizada durante muchos tiempos y que empieza a tornarse más cercana a la importancia de la producción, del comercio y de la generación de empleo. Estos nuevos desafíos de la Argentina se van a consolidar sin duda en este semestre de un muy buen año desde el punto de vista económico. Ver a los dirigentes de la sociedad rural diciendo que están preocupados por la pobreza y que al mismo tiempo quieren sacar las retenciones es la muestra clara que están mintiendo. No les preocupa la pobreza, no les preocupa el empleo, no les preocupa que la Argentina tenga producción, porque
El esquema de tipo de cambio competitivo con retenciones ha permitido en estos años crear 4,5 millones de puestos de trabajo. Que repito otra vez, tenemos que seguir creando muchos más, pero no tenemos que desandar el camino, porque ya sabemos lo que nos pasó con un esquema de tipo de cambio que se atrasa y sin retenciones. Esto ya lo vivimos. Entonces, demos el debate planteando las cuestiones como realmente son y con los argumentos que cada sector tiene para presentarlo. Pero sobre todo, los reclamos sectoriales son muy importantes, los de la sociedad rural son importantes, también son los de la CAME, porque parece que si no solamente hay que escuchar a la sociedad rural. Y la verdad es que yo no veo a la oposición sentándose con la CAME, sentándose con los pequeños y medianos productores y comerciantes de nuestro país. Sí los veo sentados en la rural, alineándose automáticamente y sin discusión con un pedido. No los veo del lado de la producción local. Y eso me preocupa por el sistema político. Me preocupa que las fuerzas políticas que debieran representar al conjunto de la población y tratar de administrar los lógicos conflictos que existen en una población, en vez de hacer eso, se conviertan en el brazo político de una corporación. Porque fíjense también, ¿no?, qué contradicción. Nos quieren poner en el debate del 82%, que es un incremento de las erogaciones del sector público, y al mismo tiempo quieren sacar las retenciones, que es el financiamiento del sector público. Entonces, yo creo que gracias a Dios son oposición y no administración, porque si no estaría pasando algo muy grave en nuestro país. Si para congraciarse y quedar bien con la sociedad rural desfinanciaran al Estado, bueno, ya esa historia la conocemos lunga, como decimos nosotros, y lamentablemente la conocemos.